Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo un poco diferente y es que hoy os quería hablar de mi cuenta personal. Y es que desde hace un par de meses tengo una cuenta, principalmente ahora en TikTok, pero también la tengo aquí en YouTube, os dejo los enlaces aquí abajo para que me sigáis, en la cual subo un vídeo corto todos los días dando mi opinión sobre distintas temáticas. La mayoría guardan relación con mi profesión, pero también os hablo de cualquier cosa. Son vídeos cortos de 1 minuto, 2 minutos, en los que, como digo, todos los días subo dando mi opinión sobre temas variados. Entonces lo que he pensado, por si os resulta interesante este tipo de vídeos, es subirlos de forma semanal aquí en YouTube. Subiré un vídeo largo en el que agruparé todos los vídeos, pero abajo os dejaré un índice por si queréis ver un vídeo en concreto y no tengáis que verlos todos. En este primer vídeo voy a agrupar todos los vídeos que he subido hasta ahora. No sé exactamente cuántos son, 20, 30, pero ya digo, tendréis el índice para pasar al que queráis directamente. Y nada, espero que os guste. Dejadme un me gusta si es así y dejadmelo en comentarios si os parecen interesantes. Si no, y seguirme tanto en TikTok como en YouTube en mi cuenta Paco Walkeando, en donde subo los vídeos todos los días. Los subo todos los días en TikTok, pero seguidme en YouTube, que cuando seamos al menos 100, 200, lo iré subiendo también en esa cuenta. Así que nada, lo dicho, os dejo con estos vídeos cortos y espero que os resulten interesantes. Chao. Hablemos un poco de sanidad pública. Me imagino que muchos de vosotros habréis visto esta noticia de aquí, en la que dice que en Andalucía se aprueba el marco para que las consultas de atención primaria se las lleven empresas privadas. Quería hablar un poco de este tema porque, primero, a mí personalmente no me gusta esto. No me gusta el hecho de que cada vez más, por ejemplo, que te manden una resonancia, al menos aquí en Andalucía, te manden una resonancia, te manden cualquier prueba y no te la hagan en un hospital, sino que te la hagan en una clínica privada. Pero lo que veo aún peor es cómo está funcionando la sanidad últimamente. Lo que no puede ser es que yo pida una cita médica y que no haya citas hasta como pronto dentro de 2 o 3 semanas, 6 citas. Y que para que te manden a un especialista, pues básicamente casi te estés muriendo. Eso sí que no puede ser. Entonces, si esto sirviera para que realmente la sanidad pública funcione mejor, pues algo habrá que hacer. Algo tiene que ser, porque como estamos funcionando ahora mismo, no puede seguir la cosa. Ya digo, yo no estoy a favor de que cada vez sean más las empresas privadas quien lleven la sanidad pública. Yo no lo veo bien. Ahora, lo que también pienso que la información hay que darla un poco mejor, porque lo que aquí os comparto es El País. Y aquí directamente dice, fija un precio de 65 euros por consulta. Yo veo ese titular, sin meterme en la noticia, y parece que es que la gente va a tener que pagar ese dinero. Cosa que no es así. Esto va a ser algo interno y, por supuesto, va a seguir siendo gratuita la asistencia médica. Por lo tanto, por favor, me da absolutamente igual los partidos, pero que se pongan de una vez de acuerdo y que cambien ya esta situación, porque como estamos no podemos seguir. Eso está clarísimo. Y lo que también diría que por la parte de los medios de comunicación, los que se consideran serios, demos la información mejor, que todos sabemos que sí, que puede hacer un titular llamativo, pero eso roza un poco la mentira. Hablemos un poco del caso de Ferrovial. Y es que a pesar de que ya hace unos cuantos días que salió el tema de que Ferrovial, la multinacional española, decidía cambiar su sede fiscal a Holanda, hoy, domingo 5 de marzo, como vemos por aquí, sigue estando en tendencia en Twitter. Y digamos que por este cambio de sede hemos escuchado 2 teorías. El primero es por seguridad jurídica. Sinceramente, esta teoría yo personalmente no me la creo mucho, porque sin faltar el respeto absolutamente a nadie, si viviéramos, no sé, en Venezuela, en Argentina o en algún país del África subsahariana, pues podría entender este motivo, es decir, que no hay seguridad jurídica. Pero por Dios, en España llevamos más de 40 años de democracia y estamos dentro de la Unión Europea. No creo yo que tengamos problemas de seguridad jurídica en ese aspecto. Y el segundo motivo, que yo personalmente pienso que es más acertado, es por un tema de ahorrar impuestos.
Y sobre esto, pues estoy seguro que muchos de vosotros pues, podréis estar más de acuerdo, podéis estar más en desacuerdo, pero yo te voy a explicar por qué yo en este caso concreto estoy en desacuerdo o no lo veo bien. Cuando hablamos de personas físicas, como hace unos meses que se hizo súper famoso el tema de que los youtubers decidían irse a Andorra para pagar menos impuestos, yo personalmente no lo veo ni mal ni bien, cada uno que haga con su vida lo que quiera. Y tan legítimo veo irte a otro país para pagar menos impuestos como porque has encontrado tu trabajo o porque has encontrado el amor. Pero es que Ferrovial no es un youtuber que está en su casa haciendo vídeos. Ferrovial es una multinacional que, entre otras cosas, se ha dedicado mucho en obra pública. Y podemos ver en noticias como esta, que se ve por aquí, que se han adjudicado en la era Sánchez más de 1.000 millones de contratos con el Estado. Además de que podríamos hablar de casos de América Latina que ha tenido que salir el gobierno de España a la defensa de Ferrovial para que los contratos sigan adelante. Por ello, en mi opinión, que si quieren ir a Holanda por el motivo que sea, ya sea por los impuestos, o por defensa jurídica, o porque les gusta que esté nublado todo el día, que hagan lo que quieran. Pero también yo pienso que en este caso concreto, también tiene que tomar medidas respecto el gobierno en cuanto a los contratos con esta empresa. Hablemos de obras y elecciones. Yo no sé vosotros, pero ¿no os pasa que sentís que cuando hay elecciones nos tratan un poco como tontos lo que serían los distintos partidos políticos? Da igual que estéis en un ayuntamiento, que viváis en un municipio o en otro. Pero estaba aquí paseando, como siempre que grabo los vídeos, y mirad a ver si se ve por aquí. ¿Veis por aquí? Pues así está todo el municipio donde yo vivo, y seguro que vosotros estaréis algo parecido. Obras y obras y más obras. Por aquí también obras y demás. Y es verdad, ¿tan tontos se creen los políticos que somos? ¿O realmente hay gente que vota un partido u otro porque 4 meses antes de las elecciones están haciendo obras? De verdad, yo no termino de entender. Hablemos de educación para la edad adulta. Es que ayer, y aquí por TikTok, me saltó este vídeo de la sexta que os voy a compartir. Porque a mí no me han dado una educación en el sentido de cuando tú seas mayor y termines los estudios, ¿cómo vas a hacer la declaración de la renta? ¿Cómo vas a pedir el paro? Y es que es verdad, es cierto, ya sé que hay módulos, ya sé que hay bachillerato en donde se explica cosas así, pero es que, como término general, no se explica cosas que van a ser fundamentales para cuando seas adulto. Como dice esta chica en el vídeo, cómo hacer la declaración de la renta, cómo pedir un certificado digital, cómo pedir una hipoteca, qué tengo que tener en cuenta, cuánto tengo que tener ahorrado, interpretar una nómina, saber si en mi nómina me están pagando lo que me deben de pagar. Y es que yo estoy muy a favor y veo bien que se puedan explicar logaritmos, que tengas que leerte el Quijote y cosas así, pero realmente lo que te va a ser fundamental en tu día a día a todas las personas cuando sean adultas es saber todo eso. Y veo muy mal y no consigo entender por qué en la ESO, a lo mejor tercero o cuarto de la ESO, o en los bachilleratos de forma general, no se explican esas cosas. Y la verdad es que reflexionando sobre eso me da que pensar 2 cosas. O bien no se le da la importancia que yo considero que tiene, no sé si tú también se la das, déjamelo en comentarios, o sencillamente quizás nos quedan un poco tontos. Hablemos del 8M. Como la mayoría de vosotros sabéis, hoy es el Día Internacional de las Mujeres y creo que hay que poner un poco en valor también lo que se ha conseguido ya hasta ahora. Y no estoy hablando desde hace 100 años, 150 años, sino de los últimos 10 años, 15 años. Y sobre todo me refiero a nivel cultural, que como digo, yo creo que si analizamos la sociedad culturalmente ha cambiado bastante en los últimos años. Y es que solo tendríais que fijaros, si os interesa, poner una serie de principios de los 2000, poner una serie estilo Aída, 7 vidas, física o química, un paso adelante, y os daréis cuenta con que solo veáis un capítulo, que a día de hoy esas series no se podrían hacer. Y de verdad, no quiero decir que no haya que seguir luchando por los derechos de las mujeres y por la igualdad, pero creo que es importante poner eso en valor. Y también os quería hablar un poco del feminismo actual y sobre todo del feminismo radical que últimamente a veces tenemos. Y es que yo creo que no se dan cuenta desde esas perspectivas que muchas veces con mensajes demasiado radicales lo que hacen es poner en contra a las mujeres,
Porque yo puedo entender que a lo mejor alguna persona, alguna mujer que vea bien cualquier tipo de feminismo, pues piense que da igual lo que yo piense. Yo soy un hombre, mediana edad, yo qué voy a decir, pensarán. Pero es que conozco muchas mujeres que están en desacuerdo con eso. Y al final lo que van a hacer es poner en contra, ya digo, a las propias mujeres con ese tipo de mentalidades. Y es que, como una vez hace tiempo me dijeron, si un tornillo lo apretamos mucho, al final lo que vamos a conseguir es que se pase. Hablemos del periodismo actual. La verdad es que pensando en el periodismo actual pienso que estamos viviendo, por un lado, el peor momento para el periodismo y por otro lado, el mejor momento para el periodismo. El peor momento para el periodismo porque digamos que el periodismo institucional, yo no sé vosotros, pero yo ya no me lo trago. Se nota en exceso cuando ves las noticias de cualquier televisión que lo único que te cuentan es lo que quieren y de la forma que quieren. Y por otro lado, digo que estamos en el mejor momento para el periodismo porque cada vez surgen más periodistas o simplemente comunicadores que con muy pocos medios, quizá una simple cámara como la que tengo yo ahora mismo, informan de la mejor forma posible y sinceramente yo me entero de muchísimas cosas gracias a ellos. Por ello pienso que la buena información va a seguir existiendo, eso sí, tenemos que buscarla bien para asegurarnos de que es buena información, tenemos que hacer nuestra parte del trabajo, pero eso sí, los grandes medios, los medios institucionales, como sigan así, yo creo que tienen las horas contadas. Hablemos de independizarse. Si os cuento un poco mi vida, yo la verdad es que me independicé creo que bastante joven para lo que es lo normal a día de hoy. Con 19 años me fui a estudiar, pero ya digamos que independiente casi 100%, por decirlo económicamente también, sería a partir de los 20, 21 años. Y creo que esto es algo muy positivo. Te ayuda a madurar y a saber enfrentarte a los problemas reales del día a día, aunque solo sea pagar el IBI y cosas así. Y la verdad, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando hablo con una persona de, vamos a decir, 30 años, entre una persona que sigue viviendo con sus padres y una persona que lleva años independizada, en ciertas cosas se nota bastante. Pero también hay que pensar que muchas veces el problema no es de las personas, el problema es que ¿quién puede pagar a día de hoy un alquiler o una hipoteca? Y quizás en ciudades pequeñas, en pueblos, sea relativamente aceptable, sea relativamente fácil hacerlo. Pero en una gran ciudad, ¿quién puede? Por ello, si puedes, independízate, te hará bien, pero también pongámosle las cosas fáciles. Hablemos un poco de lo quejicas que a veces somos los autónomos. Yo a día de hoy soy autónomo, trabajo por mi cuenta y sí que, por supuesto, pienso que las cosas son muy mejorables en cuanto a los impuestos, a cómo se exigen las cosas, etcétera. No es un camino de rosas ser autónomo, pero lo que tampoco estoy a favor es de algunos autónomos que no hacen más que quejarse y quejarse, todo mal, es que no se puede ser autónomo, todos son problemas, todos son ventajas cuando trabajas por cuenta ajena, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo ser autónomo es porque tú quieres ser autónomo. Entonces, ¿de qué vale estar todo el rato quejándose? Si tan mal te parece ser autónomo, si tantos problemas tienes siéndolo, deja de serlo y ponte a trabajar por cuenta ajena. Pero al final hay que aceptar la situación y ver tanto lo bueno como lo malo. Hablemos un poco de algo que seguro que has escuchado, que tú mismo has dicho alguna vez, de la gente paga, solo quiere cobrar ayuda. Estoy seguro que alguna vez aquí en TikTok, en cualquier red social, te has saltado algún vídeo de este estilo, de gente diciendo, es que la gente no quiere trabajar, es que se ofrece trabajo y no lo quiere porque está cobrando ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante esto, te quiero comentar un par de casos, ¿vale? Un par de ejemplos y que me digas si quieres en comentarios, tú en ese caso, ¿qué harías? Y si piensas que realmente es que la gente paga. Imagínate que estuvieras cobrando el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una ayuda que en principio es indefinida, mientras que unos requisitos la seguirás cobrando. Y ahora te llaman para trabajar 2 meses, por ejemplo, ¿vale? Y puedes tener el riesgo de que te la reduzcan o que te la quiten. Tú en ese caso, ante ese escenario, ¿qué harías? Y ahora te voy a poner un segundo escenario. Imagínate que, por ejemplo, tienes un hijo, tienes una hija, ¿vale? Y te ofrecen un trabajo para trabajar hasta las 8 de la tarde. Si lo aceptas, si aceptas ese trabajo, por las tardes tienes que contratar a alguien porque no tienes un familiar, tienes que contratar a alguien
para que cuide a tu hijo. Es decir, que el dinero que vas a ganar trabajando, se lo tienes que pagar a una persona para que cuide a tu hijo. Entonces, en casos así, olvídate un momento de discursito fácil, de es que la gente es muy vaga y no quiere trabajar. Ponte en la piel de una persona así. ¿Tú qué harías? De verdad, dímelo de verdad, ¿tú qué harías? Entonces, en muchas ocasiones, yo creo que el problema no es que la gente sea vaga o que no sea vaga, es que quizás la ayuda, que yo no es que esté en contra de la ayuda, creo que son positivas y que debe de haberlas cuando son necesarias, cuando a la gente que realmente la necesita y demás, por supuesto, pero quizás en esos casos el problema, ya digo, no es que la gente no quiera trabajar, es que la ayuda no está bien estructurada para fomentar que la gente trabaje. Hablemos de los Oscars. Como seguro que aunque no lo reconozcáis, os pasa a la mayoría de vosotros, el tipo de cine que consumo no se parece en absoluto a los que ganan estos premios normalmente, ya sean los Oscars, ya sean los Goya o cualquier premio cinematográfico. Y la verdad es que una cosa que no consigo comprender es por qué siempre este tipo de premios lo tienen que ganar películas muy serias, muy independientes, básicamente películas que no suele ver la mayoría del público. Y no sé por qué esto es así, porque ¿qué es lo que hace a una película que sea buena? No es precisamente que guste a la gente. Y entonces, si una interpretación o una película consigue hacerte reír, consigue emocionarte, aunque no sea una realizada con poco presupuesto y súper independiente, ¿por qué no se merece ser la mejor película? Hablemos de cómo se gasta el dinero público. Ayer estaba viendo las noticias y una que me llamó la atención es una que hablaba sobre que había empresas españolas que se dedicaban al tema de las mascarillas, que se dedicaban al tema de realizar X productos médicos, que se les exigía mucho durante estos años atrás con todo lo que hemos vivido, pero que a día de hoy, tanto que se ponían chapitas los políticos de fomentar lo que serían las empresas españolas, que no le hacían contratos públicos. ¿Por qué? Porque empresas, principalmente chinas, eran mucho más baratas que quizá los productos que ellos hacían. Y yo me pregunto, siendo dinero público, evidentemente entiendo que todos queramos que se ahorre la mayor cantidad de dinero posible, pero no habría que también tener en cuenta que dónde se gasta ese dinero público. Es decir, ¿no será mejor que aunque se gaste algo más de dinero público sea en empresas que sean de ámbito nacional? Además, con los políticos hay una cosa que me hace bastante gracia. Con los contratos, con empresas en general, qué ahorradores que son. Pero oye, con sus salarios y demás, no suelen serlo tanto, ¿eh? Hablemos de energías renovables. Sé que muchas veces es un tema que produce mucho odio en las personas. Quien no le gustan las energías renovables, madre mía, van a cuchillo cuando a ti si te gustan o tú si estás a favor de las mismas. Y comprendo que haya gente que no le gustan cuando la afecta en primera persona. Yo sé de gente, sé que hay municipios en los que van a ponerte a lo mejor un parque eólico, quieren poner muchas placas solares y a lo mejor afecta a tu terreno, a lo mejor afecta por temas de ruido porque tiene una vivienda cerca, como digo, de un parque eólico, y esas personas entiendo que se quejen, entiendo que eso es un problema y que hay que evitar, incluso cuando esas energías renovables a lo mejor afectan más al medio ambiente que lo que favorecen al medio ambiente. Pero aunque a ti lo del tema del medio ambiente te dé igual, es que en nuestro país yo creo que las energías renovables son fundamentales, porque hablando claro, no tenemos gas, no tenemos petróleo, y si queremos dejar de ser tan dependientes de cualquier suceso que se produce en el exterior o en cualquier otro país, pues no nos queda otra que cada vez ser más dependientes de lo que tenemos, y lo que tenemos principalmente es eso, energías renovables. Hablemos de inteligencia artificial. En las últimas semanas o meses se ha hecho muy famoso la inteligencia artificial, sobre todo a través de la página web esta, ChatGPT o como se pronuncia exactamente, disculpadme si no lo he hecho correctamente del todo. Se ha hecho muy conocido y se ha dicho casi que nos van a sustituir, que la inteligencia artificial es súper revolucionaria, etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que he hecho pruebas, también desde una perspectiva profesional. Yo soy asesor fiscal laboral, para el que no lo sepa,
Y la verdad es que sí que está bien. Sí que es verdad que hay veces que te hace unas respuestas que te impresionan. Y sí que está bien elaborada y demás. Pero si el objetivo de la inteligencia artificial es que podamos mantener una conversación con la misma sin que nos demos cuenta que es una inteligencia artificial, yo creo que todavía queda bastante camino por recorrer. Hablemos un poco de la mentira en las redes sociales. Y es que desde hace unos meses estoy creando contenido aquí en redes sociales. Muchos de los que me veis por aquí me conoceréis de mi cuenta principal, Administración Top, en donde a día de hoy, a la fecha de grabación de este vídeo, tengo unos 80.000 seguidores aproximadamente. Y no tengo quejas, en ese aspecto me va bien, estoy contento con cómo van mis redes sociales y demás. Pero hay algo que veo a veces en redes sociales que no me gusta en absoluto. Y es que cuentas que se dedican directamente a mentir, las redes sociales, TikTok o la que sea, en vez de no enseñar su contenido, lo enseña aún más. ¿Qué sucede con estos vídeos, pienso yo? Pues muy sencillo, que imaginaros que yo ahora hago un vídeo en el que directamente lo que digo es mentira. ¿Qué sucede? Que la red social, como habrá mucha gente que comenta el vídeo diciendo que es mentira, y habrá otra mucha gente que se cree desgraciadamente lo que se está diciendo en ese vídeo, que lo comparte, pues hace que ese contenido pues se viralice mucho. Entonces, claro, a ese creador de contenido que directamente lo que está haciendo es mentir, y seguramente lo sabe, de forma indirecta lo que está haciendo es fomentar su mentira. ¿Y qué va a hacer una persona que lo único que busca es visualizaciones? Seguir mintiendo. Entonces yo no sé evidentemente de programación de redes sociales y no sé exactamente cómo se puede solucionar, pero algo de control debe de haber sobre la materia. Hablemos del lío con el bono térmico en Madrid. Y es que, pues si alguno no lo sabe, estos días se ha hecho conocido en los medios de comunicación que varios miembros del Parlamento de la Comunidad de Madrid han cobrado el bono térmico. El bono térmico es una ayuda para poder sufragar lo que serían los gastos de calefacción y para calentar en definitiva la vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de ser familia numerosa no se exige ningún requisito de ingreso. Y entonces, como digo, hay parlamentarios, tanto de Más Madrid como del PP, que han admitido que lo han cobrado. Y sinceramente, yo no veo problema ninguno, en el sentido de, si cumplen la ley, ¿por qué no pueden pedirlo? Es decir, las personas que cobran más dinero, les exigimos que paguen impuestos, como es normal. Pero igual que se les exige que paguen impuestos, si hay una ayuda que cumple los requisitos, ¿por qué no pueden pedirla? ¿Dónde está el problema? Y esto lo digo porque el gobierno ha dicho que es poco ético que personas con alto ingreso o personas con ingresos suficientemente altos como para cubrir los gastos de calefacción lo pidan. Pero es que, perdona, que es poco ético. Si no quieres que esas personas cobren el bono térmico, a una ley que los deje fuera. Pero tú no puedes pedir a la gente que haga las cosas por ética si cumple los requisitos. Hablemos de la futura ley de paridad. Y es que no sé si lo sabéis, pero el 8 de marzo dijo el gobierno que iba a aprobar una ley de paridad para que en determinados puestos de trabajo, sobre todo lo que sería en multinacionales, lo que serían directores, lo que sería también en puestos de gobierno, políticos, etcétera, se garantice un mínimo de mujeres en ese tipo de puestos de trabajo. Y la verdad es que ese tipo de leyes no deberían de existir, me explico, no deberían de ser necesarias, mejor dicho, porque debería de llegarse de forma natural a esa paridad. Pero yo os hago una pregunta, ¿creéis que sería posible llegar a esa paridad sin que haya leyes? Porque sé que habrá gente, no, pero es que tiene que ser por mérito, independientemente de que sea un hombre o una mujer, pero ¿creéis que culturalmente se llegaría a esa conclusión sola sin hacer leyes? Hablemos de los niños quieren ser influencers. Y es que hoy estaba mirando las noticias y he visto un reportaje que me ha llamado la atención que decía: 1/3 de los adolescentes, de los niños, quieren ser influencers. Y yo sé que este artículo busca un poco que nos echemos las manos a la cabeza, que digamos, ¡buah, qué vergüenza! Los niños solo piensan en ser influencers, en hacer 4 fotitos por internet o 4 vídeos en YouTube o directos. Y la verdad, lo único que pasa es que evidentemente, si a día de hoy un niño o un adolescente
lo que ves es vídeo en YouTube o ves historia en Instagram, pues evidentemente quiere aproximarse a lo que son sus referentes. Al igual que lo típico que los niños de siempre han querido ser futbolistas, o yo por ejemplo de niño quería ser policía solo porque veía series de policía. Pero esto sinceramente no creo que sea nada preocupante. La grandísima mayoría de los casos hará 4 vídeos y lo dejarán, porque entre otras cosas se darán cuenta que ser influencer, youtuber, streamer, como queramos decirlo, no es un trabajo tan sencillo como mucha gente se cree, y que para poder vivir de ello solo llegan unos pocos. Hablemos de los mensajes sensacionalistas. Yo no sé vosotros, pero yo estoy un poco harto de que ya sean periódicos, y periódicos supuestamente muy serios, o gente en redes sociales que siempre lance mensajes súper sensacionalistas. Yo, como supongo que muchos de vosotros sabéis, soy asesor fiscal y laboral, creo contenido en mi cuenta principal Administración todo sobre el tema, y hay por ejemplo un mensaje que se sigue repitiendo, que pongo de ejemplo porque es el que conozco más, que es uno que dice: la ayuda para amas de casa, cuando no existe ninguna ayuda de amas de casa. Si existe una ayuda que en determinadas circunstancias quizá una persona con poca cotización puede pedir, pero no una ayuda de amas de casa. ¿Qué pasa? Que el que escribe el artículo, el que hace el vídeo en redes sociales, dice la ayuda de amas de casa. Y claro, la gente, que ahora ya también hablaremos de ese punto, se queda solo con eso, se queda solo con el mensaje rápido, la ayuda de ama de casa o lo que sea el mensaje. No lee luego la letra pequeña, en donde quizás ya te explica que el titular pues o miente directamente o no dice de todo la verdad. Pero no voy a criticar solo a los medios de comunicación, sino que incluso a ti, quizá que estás viendo este vídeo, podría llegar a criticarte un poco. No te lo tomes a mal, pero te criticaría en el sentido de que también creo, sin menospreciar a nadie, que hay veces que las redes sociales nos crean déficit de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Que también nos quedamos con la parte del mensaje que queremos. Y debemos de ver, si leemos cualquier cosa, primero, debemos de ver el mensaje total que nos están transmitiendo, y segundo, debemos de ser súper críticos con toda la información que recibimos en redes sociales. Cuando vemos cualquier vídeo, cuando vemos cualquier información, nos tenemos que tomar como un punto de partida para luego nosotros informarnos, porque si no hacemos eso, si no somos críticos con todo lo que vemos, va a ser muy sencillo que nos la cuelen. Hablemos un poco de la moción de censura. Como todos sabéis, en estos días estamos viviendo una moción de censura presentada por Vox. Entiendo que Vox la ha presentado porque hacía tiempo que a lo mejor no se hablaba mucho de ellos, y por eso necesitaban presentar esta moción de censura sabiendo que no va a salir adelante. Y por otro lado, pues el gobierno pues también ha aprovechado un poco pues para publicitarse un poco de lo que para ellos están haciendo bien. Y hasta ahí pues ok, políticos haciendo política, nada nuevo. Pero lo que yo al menos no consigo comprender es el candidato, una persona de 89 años. Porque, a ver, sin menospreciar a las personas de esa edad, pero de verdad, este señor no tiene nada mejor que hacer que meterse en esos follones. No lo consigo comprender. Yo, cuando tenga esa edad, espero estar muy tranquilo y muy alejado, si llego a esa edad, de cualquier problema político de ese carácter. Vamos, si con 35 estoy un poco cansado de la política, con 89 no lo entiendo. Y además, imaginaros por un solo instante que saliese adelante la moción, que evidentemente, no sé si ya cuando vea este vídeo se ha votado, pero evidentemente no va a salir adelante. Pero es que si saliera, vamos, yo solo por la risa, quizá lo quiera. Evidentemente no lo digo en serio, y la verdad, ya fuera de los cachondeos, creo que una figura como la moción de censura, creo que deberíamos de tomárnoslo un poco más en serio. Hablemos de una posible crisis financiera. Y es que en estos días han salido noticias de Estados Unidos y de Europa, en concreto en Suiza, de bancos que había que rescatarlos. Y a esto, en países como el nuestro, como en España, hay que sumarle la burbuja inmobiliaria, que quizá que no sea como la de 2008, pero que también estamos viviendo, porque es una barbaridad
cómo están subiendo cada día los precios, sobre todo cuando hablamos de alquileres. Y claro, yo no soy economista y creo que por el momento la cosa no es tan grave como en 2008. Pero por favor, espero que hayamos aprendido algo en estos últimos 15-20 años y no repitamos los mismos errores que en la anterior ocasión, porque yo no sé vosotros, pero yo personalmente, con una crisis financiera que ya vivimos, yo para nuestra generación creo que ya hemos tenido suficiente, ¿no? Hablamos de el fin de los prospectos médicos. Hoy leí una noticia en la cual decía que desde la Unión Europea quieren acabar con los prospectos médicos y que cuando quieras consultar pues todo relacionado con el medicamento que te estás tomando, que haya un código QR y lo leas y accedas al prospecto. Y claro, siempre que hay alguna cosa así, siempre salen algunas voces que no digo que puedan llevar alguna parte de razón, diciendo que claro, si eliminamos el papel físico del prospecto, en este caso concreto, pues que habrá gente que nos apañe con los teléfonos móviles y con el código QR, etcétera, etcétera. Pero yo también hago una pregunta: ¿hasta cuándo vamos a estar así? Es decir, el chicle de que no nos apañamos con el mínimo de tecnología a ciertas personas, ¿hasta cuándo va a valer? Es decir, dentro de 5 años, 10, 15, siempre va a haber personas mayores que no se apañen con la tecnología. Pero en algún momento habrá que tomar este tipo de decisiones, de ir eliminando formatos físicos que en la mayoría de los casos, en el único sitio que van a acabar es en lo que sería la papelera. Espero que al menos sea la de reciclaje del papel. Además, excepto personas muy mayores, que de todas formas no creo yo que lean el prospecto, si necesitan algo se lo leerán familiares. Personas que puedan poner esa excusa con 50, 60 años incluso, a ver, si nos apañamos para meternos en redes sociales, por ejemplo, o para mandar un WhatsApp, yo creo que para leer un código QR también somos válidos. Hablamos un poco de conciliación familiar. Este es un tema que de cuando en cuando la verdad es que reflexiono, sobre todo porque muchas veces me hace gracia cuando desde los partidos políticos como que hablan mucho de los problemas de natalidad que hay en España y demás. Y es que claro, yo pienso que como, entre otros motivos por supuesto, cómo queremos fomentar que la gente tenga hijos con la clase de horario que tenemos en España. Porque aquí en nuestro país todavía es demasiado frecuente encontrarte que la gente salga del trabajo a las 7, a las 8 de la tarde, y no hablamos ya de las personas que tienen horarios partidos que incluso pueden terminar a las 10 de la noche. Y claro, esas personas, sobre todo con remuneraciones bajas, ¿cómo pueden ni tan siquiera plantearse el tener hijos? Porque hay que pensar, ¿para qué muchas veces decir voy a tener hijos que no voy a poder ver prácticamente nunca? Y es que algo que yo prácticamente no escucho y que creo que sería una de las mejores políticas para fomentar que la gente pueda tener hijos es que los horarios laborales se parezcan lo máximo posible al horario de la educación, de las escuelas, porque de esta forma, si realmente la gente puede conciliar la vida familiar y la laboral, creo que es una de las mejores formas de conseguir subir la natalidad sin que nos cueste ni un solo céntimo en ayuda. Hablemos de las ciudades de 15 minutos. No sé si habéis escuchado este término, pero lo llevo escuchando una semana, he visto varios artículos, varias noticias que hablan de esto, y básicamente es el planteamiento de conseguir ciudades en las cuales las personas, para ir a trabajar, para ir al supermercado, para conseguir todo lo que necesitan del día a día, no necesiten más de 15 minutos de desplazamiento andando o en bicicleta. Y es que en la mayoría de las ciudades nos hemos acostumbrado demasiado en tener que desplazarnos, también porque hay gente que no anda ni aunque lo obliguen, pero nos hemos acostumbrado demasiado a tener que desplazarnos a los sitios en coche, a tener que recorrer distancias, ya digo, en coche, transporte público o en cualquier otro medio del estilo, de 15, 20 minutos, media hora, una hora. Y esto es algo que yo nunca he comprendido.
y sinceramente se debería de intentar cambiar. Y entonces este tipo de mensajes de ciudades de 15 minutos yo los veo positivos. Veo difícil que se consigan, pero es que serían buenos para todos, en pérdida de tiempo y sobre todo en lo que sería en medio ambiente. Yo creo que esta política, si se consigue, ya digo, soy escéptico, pero podría ser mejor que conseguir que todo el mundo, por ejemplo, tenga vehículos eléctricos. Ojalá se consiguiera, pero además de que sea algo que hicieran los distintos ayuntamientos de las ciudades, creo que en un país como el nuestro necesitamos también un cambio de mentalidad para poder conseguirlo. Hablamos de la Kings League, y es que para el que no lo sepa, ya fueron las primeras finales de esta liga de fútbol 7 inventada por Piqué, y esta fue un éxito total porque hubo más de 2 millones de pico de dispositivos conectados a YouTube, TikTok, Twitch en algún momento de la competición. Y digo dispositivos porque perfectamente podría haber varias personas desde un único dispositivo viendo la emisión, es decir que al final 3, 4, 5 millones de personas pasaron en algún momento ayer por la tarde para ver estas finales. Pero lo que más mérito tiene, en mi opinión, es que ha conseguido que personas como yo, que no veo nunca fútbol, estuvieran ayer enganchados desde las 1 del mediodía hasta las 11 de la noche viendo todo lo relacionado con esta competición. Está claro que esto no debería de molestar a nadie del fútbol tradicional, porque no creo que sea competición en absoluto, pero lo que sí que creo es que deberían de tomar nota y precisamente comprender por qué, como digo, personas que no siguen de forma normal el fútbol tradicional sí que se han enganchado a lo que sería la Kings League. Y es que lo que no puede pretender el fútbol es que un deporte tan tradicional como este, que desde el último siglo prácticamente no ha cambiado nada, siga por los siglos de los siglos gustando a las personas, y como no se adapte a los gustos de las nuevas generaciones, puede perder su trono. Hablemos de las redes sociales, nos están volviendo más tontos. Y es que esto es una opinión que muchas veces se escucha, de que últimamente, que como consumimos tantas redes sociales, tantos vídeos cortos en TikTok o en YouTube o en el medio que sea, pues que sí que nos estamos volviendo un poco más tontos de lo que ya éramos de por sí. Y yo no estoy de acuerdo del todo con esta afirmación. Internet o las redes sociales nos han abierto un gran menú de contenido. En este menú de contenido hay cosas para hacernos más cultos, para aprender, y cosas para entretenernos viendo memes muy cortos y que nos riamos un rato. Y en nuestra mano está el consumir un poco de todo o consumir solo contenido basura. Pero yo he aprendido muchísimo sobre incluso mi trabajo, sobre economía, sobre historia, sobre matemáticas, gracias a las redes sociales. Por lo tanto, juzgarlas como que todo es basura no es justo en absoluto. Y al final, quizás, si tú solo consumes ese tipo de contenido, digamos un poco más fast food, digamos un poco más basura, pues más que echar las culpas a las redes sociales, quizás deberías de mirarte a ti mismo. Hablemos de algo que no entiendo de los empresarios. Y es que en nuestro país, desgraciadamente, todavía es demasiado normal, todavía es demasiado frecuente encontrarse empresarios que piensan que cuanto menos se relacionen entre sí sus trabajadores, cuanto más les aprieten o incluso cuanto menos cómodos, menos contentos estén trabajando, pues más van a rendir. Y esto la verdad es que es algo que no consigo comprender. Y no digo que es que las empresas o los empresarios ahora tengan que ser súper buenos, que piensen en la comodidad y en la felicidad de sus trabajadores porque sean bellísimas personas. No, el empresario, entiendo, que piense en su empresa, y precisamente porque el empresario debe de pensar en su empresa, no se dan cuenta que cuanto más cómodo, cuanto más feliz incluso se encuentre un trabajador en una empresa, más va a querer rendir y más tiempo va a querer estar en esa empresa. Y por supuesto esto no quiere decir que no haya que exigir que trabajen a los trabajadores, no tiene nada que ver, pero evidentemente si tú tienes un empleado que no es feliz en su trabajo, lo único que va a conseguir es que trabaje lo justo
y que en cuanto pueda te diga adiós. Hablemos de los audios de WhatsApp. Os tengo que reconocer algo. No soy para nada amante de los audios de WhatsApp. No digo que no vea bien que se manden. Yo soy el primero que algunas veces los mando, sobre todo cuando quiero explicarme bien sobre algo en concreto. Pero lo que, por favor, no soporto mucho es la gente que hasta para decirte un ok, para decirte que sí, te tiene que estar mandando un audio de WhatsApp. Y es que no es por nada, pero cuando a mí me mandan un texto, el texto lo puedes leer en cualquier momento, pero el audio ya te tienes que parar y escuchar lo que te están diciendo. Y que también los audios de WhatsApp te dan pie a enrollarte mucho más. Algo que si escribieras, a lo mejor lo diría en 2 frases, cuando manda un audio de WhatsApp, pues manda 5 minutos. Así que por favor, audios de WhatsApp sí, cuando sea necesario, pero no a los podcasts por WhatsApp, por favor. Hablemos de lo de Ana Obregón. Y es que no hace falta que os ponga mucho en contexto para que sepáis lo que ha pasado con Ana Obregón en estos días y lo de que ha sido madre a los 68 años. Y digamos que dentro de este tema, pues hay 2 vertientes de las que podemos hablar. Por un lado está lo del tema de lo del vientre de alquiler. En este tema considero que no es tan sencillo, que no es tan fácil como decir estoy a favor o en contra y ya está, ¿vale? Porque el problema en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, es que, por ejemplo, a mí no me gusta el tema del vientre de alquiler, pero cuando son situaciones que suceden, que aunque a mí me pueda parecer mal, vaya a haber gente dispuesta a pagar para que otra persona tenga un hijo por él, por estas personas, porque no pueden o por el motivo que sea, siempre va a haber gente dispuesta a ofrecer el servicio. Además, es que lo hay. Porque sí, en España puede ser ilegal, pero ¿de qué vale? Si en Estados Unidos o en otros países es totalmente legal. Entonces, en esos casos, cuando aquí no se regula o se ilegaliza directamente y la situación existe, lo único que conseguimos es que se pueda acceder a este tipo de tratamientos, porque ya digo, va a haber gente que quiera acceder, va a poder acceder a este tipo de tratamiento solo o las personas con mucho dinero o personas que lo van a hacer de forma totalmente ilegal en nuestro país y seguramente no con las mejores condiciones. Por ello considero que no es tan sencillo como ponernos una venda en los ojos y decir que estamos en contra, lo ilegalizamos aquí en España y ya está. Porque ya digo, solo conseguimos que ciertas personas no lo hagan, pero quien realmente quiere hacerlo lo va a seguir haciendo. Y luego está el tema de la edad. Y aquí sí que es verdad que no lo comprendo en absoluto, porque no entiendo cómo una persona de 68 años puede permitírsele hacer estas cosas. Y aquí sí que al ser una cosa mucho más concreta, que personas con una edad tan avanzada puedan acceder a este tipo de técnicas, sí que habría que poner mucho hincapié en intentar que no sucedan, porque digamos que esta persona está claro que ha pensado en sí mismo, pero lo importante no es solo la persona que quiere ser padre, sino quien va a ser su futuro hijo. Hablemos de los coches eléctricos. Esto es un tema bastante controvertido y cada vez que se habla de coches eléctricos siempre va a haber gente muy a favor de los coches eléctricos y gente muy en contra de los coches eléctricos. Yo reconozco, no tengo ningún problema en decirlo, soy muy favorable a los coches eléctricos y yo sí creo que es el futuro. Pero respeto que tú no pienses igual. No tengo ningún problema, no voy a criticarte ni a discutírtelo, pero lo único que sí que quiero es que tanto está a favor o en contra, sobre todo en este tipo de temas, que ya digo, hay gente tan a favor, gente tan en contra, lo único que sí que te diría es que te informes bien. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque, por ejemplo, últimamente, no sé por qué me salen muchos vídeos de gente que está muy en contra de los coches eléctricos. Y, por ejemplo, me ha salido el vídeo que te dejo ahora mismo por aquí, de una persona, de una supuesta entrevista a una persona, pues eso, diciendo que no le gustan los coches eléctricos y demás. Pero fíjate qué casualidad que estas entrevistas lo hacen a través de una gasolinera, a través de la cuenta de TikTok de una gasolinera. Así que ya te digo, ten la opinión que quieras, pero sobre todo, por favor, intenta informarte con fuentes que realmente tengan información real.
Hablemos de bajadas de IVA. Y es que hace unos días se hizo conocido que sobre todo en Portugal iban a bajar el IVA de bastantes productos para así supuestamente que las familias pudieran ahorrar al comprar sobre todo productos de primera necesidad. También aquí en España hace unas semanas también se bajó el IVA en ciertos productos. Pero yo, si os digo la verdad, aunque esto puede parecer una buena noticia, si realmente analizamos el alcance, sirve realmente para muy poco, porque luego si bajamos el IVA y supuestamente lo hacemos para que la gente pague menos, es que no funciona. Se puede demostrar que realmente se baja el IVA, pero los productos siguen valiendo lo mismo o incluso más. Por lo tanto, el bajar el IVA principalmente a quien beneficia va a ser a las empresas, a los supermercados o a las empresas que vendan los productos que baja el IVA. Por lo tanto, en mi opinión, si realmente lo que queremos es que bajen los precios en supermercados, creo que tendríamos que analizar otras políticas que funcionen mucho mejor que bajar el IVA. Hablemos de las pensiones. Y es que hace unos pocos de días se ha aprobado una nueva reforma de las pensiones. Y yo la verdad es que si os doy mi opinión, pienso que esto solo es un parche. Es un parche porque creo que el problema que tenemos un poco es cómo está montado el sistema en sí. Porque para el que no lo sepa, el sistema por cómo está montado, da igual en realidad los años que tú estás cotizando. Sí que es verdad que se tiene en cuenta para tu pensión y demás. Pero digo que da igual porque en realidad lo que tú actualmente pagas por tu jubilación no es para ti, sino para las jubilaciones actuales. Por lo tanto, lo único que va a importar es que cuando tú te jubiles haya suficiente dinero para pagar tu pensión. Y sinceramente no creo que haya problema con esto para las pensiones de los próximos 5, 10 años. Pero para las personas como yo, menores de 40, para dentro de 30 años, realmente es posible que con la evolución de edad de la gente y demás vaya a haber suficiente dinero para pagar las pensiones de los futuros jubilados. En realidad eso nadie lo sabe. Y sinceramente me gustaría no ser negativo y ojalá de verdad que el sistema funcione, porque a día de hoy no se puede cambiar otro tipo de sistema. Eso sí que es verdad. Nos guste o no nos guste este sistema, cambiarlo totalmente a uno parecido al del plan de pensiones sería totalmente inviable. Pero lo que sí que te diría, ya digo, esperemos ojalá que haya dinero para cuando nos jubilemos los que somos más jóvenes. Pero lo que sí que te diría o te aconsejaría, siempre que sea posible, es que ahorres, ya sea a través de plan de pensiones, compra de acciones, sector inmobiliario, lo que a ti te apetezca analizar o directamente tenerlo debajo del colchón, lo que quieras, pero piensa en el futuro y no solo te fíes de porque estés cotizando vas a tener una pensión. Ahorra por si acaso. Hablemos de la cuota de autónomo. Y es que, como ya sabréis todos, cuando yo trabajo por mi cuenta tengo que pagar la famosa cuota de autónomo a la Seguridad Social, y esta, cuando soy nuevo autónomo, empieza ahora mismo en unos 80 euros y termina, cuando ya se regula en su estado normal, en unos casi 300 euros. Yo personalmente pago esta cuota de autónomos de casi 300 euros. Y por supuesto que da rabia tener que pagar 300 euros todos los meses de cuota de autónomos. Y sobre todo en los meses, como nos pasa a todos los autónomos, que no va la facturación tan bien como pensábamos, pues 300 euros se hacen duretes, ¿eh? Pero también quiero decir que me da un poco de rabia cuando hay gente que habla de otros países, poniéndolos como ejemplo, en los que no existe la cuota de autónomos, y habla que Reino Unido o otros países que no existe la cuota de autónomos y que solo pagas si tienes beneficio, y si no tienes beneficio pues no pagas nada. Pero cuando se habla de esto, creo que no se termina de entender lo que es la cuota de autónomos. La cuota de autónomos es una cuantía que pagamos a la Seguridad Social para tener derecho a la jubilación, a tener derecho a cobrar una incapacidad si tenemos algún tipo de enfermedad o accidente, para cobrar el paro, para poder cobrar la prestación de maternidad o paternidad, etcétera. Entonces, si quitáramos la cuota de autónomos deja de existir
¿Cómo se tiene derecho a eso? ¿Cómo se tiene derecho a todas esas prestaciones? ¿Nos las regalan? Y si no las regalan, que sería lo normal, no tendríamos entonces que contratar un plan de pensiones, tendríamos que contratar un seguro médico, tendríamos que, si tenemos hijos, pagar la escuela de nuestros hijos llevándolos a un colegio privado, etcétera, etcétera. Y digo yo, y al final todo eso no sería más caro, porque es que esa es la parte que no se cuenta. No se cuenta que sí, que si desaparece la cuota de autónomos, de alguna forma habrá que pagar todos esos derechos que se tiene al pagarla. Por ello, sí, me parece bien que nos fijemos en otros países para ver qué hacen para fomentar el emprendimiento. Pero tampoco mintamos o digamos toda la verdad en su conjunto. Hablemos de Semana Santa. Os he de reconocer una cosa sin querer ofender a nadie ni mucho menos. No soy muy amante de la Semana Santa, la verdad. Es complicado que a mí en estos días me veáis viendo una procesión, a no ser que me pille de camino a algún otro sitio. Pero he de decir que la respeto 100%, que por supuesto cada uno, que si las disfruta y por vocación, por fe o por lo que sea, le gusta ir, adelante. Yo lo que sí, que la verdad es que lo que no termino de entender mucho es la típica gente que yo creo que todos conocemos, que no solo es que no vaya a misa, que, ok, puedes tener fe y no ir a misa, pero incluso que habla bastante mal de la religión, de la iglesia, pero eso sí, su lagrimica luego con su Virgen o con su Cristo, eso no falta. Entonces, a día de hoy, ¿qué se ha convertido la Semana Santa? ¿Es algo realmente religioso? Por supuesto lo es, pero hablo para mucha gente. ¿Es algo religioso o es solo una tradición o una fiesta para disfrutar con amigos y con familiares? Hablemos del ingreso mínimo vital. Esta ayuda, el ingreso mínimo vital, es una de las que más me preguntan en mi cuenta principal aquí en TikTok. Como ya sabéis, la mayoría que veis estos vídeos, tengo mi cuenta principal como asesor fiscal y laboral, donde entre otras cosas hablo de ayuda. Y ya digo, mucha gente me pregunta por el ingreso mínimo vital. Hay gente que está a favor, sobre todo entiendo que la gente que le pertenece, y también hay gente que está muy en contra del ingreso mínimo vital. Si yo doy mi opinión, yo no veo mal el ingreso mínimo vital. Yo no veo mal que pueda existir una ayuda que para personas que realmente lo necesitan y no tienen acceso a los subsidios, prestaciones por desempleo o a otra ayuda, pues tengan un mínimo garantizado para poder subsistir. Porque si no fuese así, esas personas, ¿cómo consiguen dinero? Porque si yo me viera en una situación muy mala y no tengo para comer, por fin el dinero tengo que buscarlo de algún lado. Entonces, al menos teniéndolo con el ingreso mínimo vital, pues te garantizas que esa persona pueda subsistir de esa forma. Ahora, lo que yo no le veo sentido del ingreso mínimo vital es que no esté relacionado con nada, principalmente que no esté relacionado con el trabajo. Eso es lo que no tiene sentido del ingreso mínimo vital. No puede ser, aunque es de una cuantía baja, sí, pero no puede ser que a mí me den una ayuda sin exigirme nada a cambio, y encima una ayuda que la puedo cobrar en principio para siempre. Entonces, si alguien me pregunta, sí, a favor de que exista el ingreso mínimo vital, pero muchísimo más controlado. Hablemos de lealtad política. Y es que esta mañana viendo la noticia he visto que hay dos concejales de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid que se van a pasar al PP. No son los primeros, como ya sabéis. La mayoría de Ciudadanos se está pasando al PP. Y yo no es porque sea Ciudadano, o sea, el PP a mí eso me da absolutamente igual. Pero lo que me resulta curioso es cómo los políticos, conforme el barco empieza a temblar un poquillo, cómo se bajan todos corriendo. Porque al final parece que da igual la ideología o da igual el por qué en ese momento confiaste en ese partido. Ya digo, pasaría lo mismo en otro partido que se fuese quebrando poco a poco. Eso da un poco igual. Al final
a todos estos políticos, yo creo que principalmente lo único que le importa es mantenerse en el asiento. Hablemos de transporte público. Y es que hace un par de días estaba hablando con un amigo y me comentaba, bueno, un amigo que siempre va en coche, y me comentaba que había cogido el tren porque le había salido muy barato y porque la distancia, el recorrido que tenía que hacer, tardaba o menos o lo mismo que hacerlo en coche, y que por eso lo había hecho en tren. Y es que yo creo que si realmente queremos fomentar el transporte público, sobre todo en larga distancia, que es a lo que me quiero referir en este vídeo, pues es que esa es la forma de hacerlo, esa es la clave, que sea económico y sobre todo fundamental, en mi opinión, casi más que la parte económica, que por supuesto también es importante, pero también que sea puntual, que las distancias que se recorren en transporte público, como poco, se tarde lo mismo que cuando yo lo hago en mi coche, porque lo que no tiene sentido es que yo, por ejemplo, si quiero moverme desde la ciudad donde vivo a mi pueblo natal, tarde menos del doble en mi coche que si lo hiciera en transporte público. Por lo tanto, si realmente queremos que sea una opción viable para la mayoría, hay que fomentarlo. Y dentro de este fomento, esas dos claves son fundamentales. Hablemos del sentido del SEPE. Y es que el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, precisamente se supone que para lo que sirve es para eso. Servicio Estatal de Empleo, para encontrar empleo a la gente. Pero es que eso yo creo que es para lo que menos funciona. Porque en la realidad, para lo que lo utiliza la gente, básicamente más bien es para tramitar una prestación de desempleo o un subsidio de desempleo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que debería de tomarse una de estas dos decisiones. O bien, tomarse en serio el objetivo principal que debería de tener el SEPE, que precisamente eso, busca el empleo a la gente, o directamente que lo dejen solo para tramitar lo que serían los subsidios y las prestaciones y se olviden, den por imposible lo otro, lo cual para mí sería una lástima, ¿eh? Por lo tanto, si hubiese por ahí algún político que le llegase de alguna forma a este vídeo, por favor, tomaros en serio el SEPE y darle el funcionamiento que debería de tener. Hablemos de patinetes eléctricos. Y es que en estos días se ha hecho conocido que en París han hecho una votación para prohibir los patinetes eléctricos, pero de alquiler, no todos los patinetes eléctricos. Y de los que han votado, que parece ser que tampoco haya votado mucha gente, pero de los que han votado, la grandísima mayoría ha votado de que no quiere más patinetes eléctricos de alquiler. Y a ver, yo lo comprendo, porque con el tema de los patinetes eléctricos en las ciudades, yo creo que se ha hecho muy mal. Primero, con el tema de los patinetes eléctricos de alquiler, pues la verdad es que esto de que lo puedas dejar en cualquier lado, es que cuando se puso sobre todo tan de moda, es que veías tirados los patinetes en cualquier sitio, en las aceras, casi que en medio de la carretera. Y es normal que la gente, sobre todo los ciudadanos de las ciudades, los que viven en las ciudades, mejor dicho, pues se hayan hartado de esas situaciones. Es normal, de que no puedan ni tirar, de que no puedan ni moverse tranquilamente por una acera de su ciudad. Y también hay que reconocer que incluso los que tienen un patinete eléctrico que lo han comprado a ellos, pues la verdad es que al ser algo tan nuevo, pues hay gente que se la ha tomado, vamos, con una libertad de que el patinete eléctrico da igual, vas por la acera, por la carretera, por donde te venga un poco en gana. Y sí que estoy de acuerdo de que hay que regular el uso de los patinetes eléctricos, sobre todo en las ciudades. Pero también creo que es importante decir que los patinetes eléctricos es una forma de transportarse que no contamina y que la verdad es que puede ser bastante útil, sobre todo eso, en grandes ciudades donde moverse en coches es prácticamente imposible. Entonces, en mi opinión, hay que regularlos, por supuesto, pero tampoco los pongamos como si fuesen el diablo de las formas de transportarse. Hablemos de las tallas. Y es que hay algo, cuando me voy a comprar ropa o cuando me voy a comprar calzado, que no consigo comprender. Entiendo que
las tallas de la ropa, una L, una M, o del calzado, un 42, un 40 o lo que sea, entiendo que eso será un estándar, es decir, tendrá que tener unos centímetros por aquí, por allá, para ser esa talla en concreto. Entonces, si esto es así, ¿por qué narices la talla L, por ejemplo, o la M o la que sea, en una tienda o en una marca, mejor dicho, es una, es decir, tiene un tamaño, y en otra otro, es decir, que a mí a lo mejor me puede valer si me compro de una marca una L y en otro lado no me puede valer esa L, o en el calzado, dependiendo de si es Adidas, Nike o de la marca que sea, pues tengo un 45, un 46 o el número que sea. Es algo que no consigo comprender, pero digamos que bueno, esto vamos a decir que es relativamente superficial, aunque debería de estar controlado. Pero algo que sí que me da bastante rabia es que en las marcas más conocidas, en las que digamos suelen estar más de moda, como puede ser Zara, Bershka, Pull&Bear, etcétera, solo haya tallas normalmente hasta una talla 40, una talla 42. Y eso sí que os digo que es una cosa que me indigna bastante y que debería de estar muy controlado, incluso caerle multas por no tener más tallas. Porque sobre todo cuando pienso en este tema, pienso en el típico adolescente o la típica adolescente que vaya con su amiga, que vaya con su amigo a comprarse ropa, con que esté un poco rellenito o rellenita, ya no puede comprarse ropa en estas tiendas. Y vosotros poneros en la piel de ese adolescente, sobre todo, aunque puede pasarle a cualquier persona de cualquier edad, que no puede comprarse la ropa que se compra a su amigo, porque no hay talla para él, no hay talla para ella. Por ello esto es algo que no se debería de permitir y por favor, dejemos que cada uno, independientemente del peso que tenga, se pueda vestir con la ropa que quiera. Hablemos de la última reforma laboral. Y es que con la última reforma laboral, una de las cosas que más pompa se le está dando es el hecho de que el contrato ordinario sea el contrato fijo. Y esto es una buena noticia para mí, creo que debería de ser así, que no debería de existir tantos tipos de contratos y que sea tan fácil hacer contratos temporales, pero lo que me hace un poco de gracia es que se venda como un super éxito el tema de lo que serían los contratos fijos, de que han subido bastante, como es normal, es el único tipo de contrato que como término general se puede hacer temporales, pero en principio se debería de usar poco. Pero lo que me hace gracia de eso es que de lo que no se habla tanto a veces es que lo que también ha subido mucho es las bajas en periodo de prueba, porque sí, el contrato ordinario será el contrato indefinido, pero se pueden hacer periodos de prueba, se pueden hacer contratos con periodo de prueba en algunas circunstancias de hasta 6 meses. Entonces, ¿de qué vale que obligue a la empresa a hacer contrato indefinido si luego pueden dar de baja en periodo de prueba a sus empleados y encima, en periodo de prueba, por supuesto, no hay ningún tipo de indemnización? Por lo tanto, sí, muy bien el tema de los contratos indefinidos, pero contemos toda la verdad. Hablemos de los españoles no quieren trabajar. Y es que esta es una frase que muchas veces se escucha desde los empresarios, lo típico de es que los españoles son vagos, es que los españoles no quieren trabajar. Por eso, pues muchas veces tenemos que recurrir a los extranjeros, por eso, porque los españoles no quieren trabajar. Y a mí me hace gracia eso, porque yo no creo que eso sea verdad. Por supuesto, habrá españoles que no quieran trabajar, pero como término general no creo yo que los españoles sean especialmente vagos en comparación con otras nacionalidades. Lo que pasa es que normalmente los españoles conocen sus derechos, y lo que pasa es que quizás muchos españoles lo que no quieren es que pisoteen sus derechos, y lo que no están dispuestos es a trabajar por cualquier sueldo y con cualquier condición. Por lo tanto, a la gente que piensa así, lo que le diría es que primero mire las condiciones que ofrece y luego se pregunte el por qué puede haber gente que no quiere trabajar con ellos. Hablemos del lío con Doñana. De este tema me gustaría, la verdad, estar mejor informado y poder daros mi opinión sobre este tema teniendo los datos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que en televisión
lo único que he escuchado es políticos pelearse. Desde la Junta diciendo que lo que ellos hacen está bien y que si alguien tiene la culpa de algo es el gobierno central. Y desde el gobierno central, pues, echándole la culpa a lo que sería la Junta de Andalucía y diciendo que está mal la ley que hace. Pero en ningún lado, porque esto también lo fomentan el salseo político, los medios de comunicación, pero en ningún lado he visto que nos informen bien de lo que es la ley en sí, de los pros y los contras, y que nosotros lleguemos a nuestras conclusiones. No, lo único que he visto es unos políticos insultándose a otros políticos. Ya está, es lo único que he visto. Y si a eso le sumamos en que estamos en años de elecciones, pues más insultos todavía. Así que de este tema yo lo único que tengo claro es dos cosas. La primera es que es un problema el tema de la sequía, porque sí, está muy bonito estos días sin una sola nube en el cielo, pero cada vez que paso por algún pantano veo menos y menos agua. Segundo, que hay que dar alguna solución que dañe el medio ambiente lo menos posible, pero que también se entienda a sectores como la agricultura, que cada vez lo pasan peor con esta sequía. Hablemos de la semana de 4 días. Esta mañana estaba mirando las noticias y me ha saltado pues un titular hablando de la semana de 4 días. La semana laboral de 4 días es un concepto que se lleva escuchando cierto tiempo, por el cual lo que se apuesta es que en vez de trabajar como término general 5 días a la semana, pues que se trabaje 4 días a la semana. Y de cuando en cuando pues sale alguna multinacional que supuestamente pues está instaurando en su empresa este tipo de semana. Pero sinceramente no voy a entrar en los detalles de si es positivo o negativo. Evidentemente la mayoría queda trabajar menos, pero también habría que hablar con temas de sueldo, sería el mismo, sería más bajo, pero no voy a entrar en eso. Pero a mí lo que me hace gracia cuando veo cosas así es de decir, perdona, seguimos en España, ¿no? Quiero decir, vale que haya multinacionales o empresas muy grandes que estén haciendo eso, pero por Dios, sobre todo en los que vivimos o conocemos, digamos, la España un poco más profunda, si hay empresas en las que cuesta que se respeten los derechos actuales, la jornada de 8 horas y demás, si cuesta eso, lo de la semana de 4 días trabajando, lo veo como ciencia ficción. Hablemos sobre las inspecciones de trabajo. Como muchos de los que me veis por aquí en estos vídeos sabéis, yo soy asesor fiscal y laboral, por lo que he ido a muchas inspecciones de trabajo. Y la verdad es que, si os soy sincero, nunca he visto que valgan demasiado. Porque en las inspecciones de trabajo, no critico a los inspectores, pero yo os digo lo que pasa. En las inspecciones de trabajo, lo que me he encontrado sobre todo es que los inspectores lo único que buscan es que la empresa metan algún concepto más en nómina, por lo tanto pagar más seguros sociales, o hacer fija a la gente. Y yo no digo que esté eso mal, está bien que haya fijos y está bien que haya más conceptos en nómina y por lo tanto la gente cobre más, pero yo creo que las inspecciones fundamentalmente no deberían de estar solo para eso. Las inspecciones de trabajo deberían de estar para garantizar que se respetan los derechos laborales, y de eso desgraciadamente yo no he visto mucho. Por lo tanto, si realmente queremos que la gente denuncie y confíe en las inspecciones para que así sus condiciones laborales mejoren, algo hay que cambiar. Hablemos sobre emprender en España. Y es que desde hace más de 2 años yo trabajo por mi cuenta, por lo que os puedo hablar un poquillo sobre lo que es empezar a trabajar por cuenta propia en nuestro país. Sobre este tema normalmente las quejas que se escuchan son sobre la cuota de autónomos o sobre los trámites que hay que hacer, el papeleo que hay que hacer para ser autónomo, para trabajar por tu cuenta. Pero yo, en mi opinión, sí que es mejorable, sí que debería de cambiarse cosas, pero no creo que sea lo peor, y tampoco creo yo que interfiera tanto como para no montarte por tu cuenta por ese tema. Yo, para mí, una de las peores cosas sobre el emprendimiento en España es la cultura
que tenemos sobre el emprendimiento aquí. Porque en nuestro país sigue demasiado arraigado el tema de que sería mejor que tuviese un trabajo fijo, que no te arriesgaras tanto y que no te complique la existencia montándote por tu cuenta. Además de que tenemos muy inculcado el hecho de que está mal fallar, el hecho de que si te va mal, pues como que decepcionas de alguna forma. Y eso, en mi opinión, te mina. Eso, en mi opinión, pues te hace preguntarte si en realidad el camino que estás siguiendo es el que debes de seguir. Por lo tanto, yo creo que si queremos fomentar que la gente emprenda, que la gente trabaje por su cuenta, que monte negocios, yo creo que nos tenemos que centrar más en el aspecto cultural, educativo sobre la materia, que no solo en el hecho de que sea más sencillo el papeleo a la hora de darte de alta. Hablemos sobre los sindicatos. Sobre este tema, me imagino que más de uno pensará que directamente voy a hablar todo mal, pero la verdad es que tampoco esa es mi experiencia. Como os repito en muchos vídeos, yo soy asesor fiscal y laboral y también he tenido mucha experiencia con los sindicatos. Y sobre todo en empresas, vamos a decir ya medianas y grandes, con 50 o 100 trabajadores de ahí en adelante, sí que he visto cómo cuando entran los sindicatos, al ser tantos trabajadores y al haber un grupo importante de tomarse en serio lo que serían los derechos laborales, los representantes sindicales, etcétera, sí que he visto que gracias, ya digo, a los representantes sindicales y a que entra el sindicato, se consiguen bastantes mejoras para los trabajadores. Pero, por otro lado, también tengo la experiencia de empresas un poco más pequeñas, quizá de 10, 15, 20 trabajadores, y en ese caso, cuando entra el sindicato, normalmente vale para poco, porque muchas veces quien entra de representante sindical, pues un amiguito o un familiar del empresario, y ahí pues está para decir que hay un sindicato y poco más. Y no hablemos ya de empresas con 2 trabajadores, 3 trabajadores, porque ahí los sindicatos ni están ni se la esperan. Porque uno de los problemas que veo con el tema de los sindicatos es que tienen que ser los trabajadores los que acudan al sindicato. Y el problema es que muchas veces hay mucha gente que tiene miedo a acudir al sindicato porque sabe que se juega su puesto de trabajo. Y eso hace que, a pesar de que no estés bien en el trabajo, no vayas nunca a un sindicato. Y esto creo que no debería de ser así, porque los sindicatos, además de por las cuotas sindicales, se financian por los presupuestos del Estado. Es decir, que en cierta forma también es un servicio público. Por lo tanto, yo creo que los sindicatos, aunque no tengan nadie de su sindicato en una empresa, deberían de acudir a las empresas y asegurarse que se respetan los derechos laborales. Y quizás si hicieran esto, muchas personas los verían con mejores ojos con los que los ven ahora mismo. Hablemos de las propinas. Y es que últimamente, no sé por qué, en muchos medios de comunicación están hablando de imponer, de que en muchos locales, en muchos bares, restaurantes, pues se está imponiendo supuestamente una propina obligatoria al estilo en Estados Unidos de un 15 o un 20% de lo que sería pues el coste total de irte a tomarte lo que sea a un restaurante o a un bar. Y yo personalmente no estoy para nada de acuerdo con esto. Yo entiendo que haya países que tengan esa filosofía, pero también entiendo que en esos países que tienen esa filosofía, pues el sistema funciona diferente. Porque lo que no puede ser es que aquí en España me cobren un precio por comer, por beberme una cerveza o lo que sea, que incluye el servicio, y luego también quieran que pague el servicio aparte. Eso yo creo que no tiene ningún sentido. Si quisieran que la propina fuese obligatoria, como poco deberían de bajar el precio de lo que ya me estoy tomando, ¿no? Así que yo no sé vosotros, pero yo voy a seguir como hasta ahora, dando propina del importe que quiera, y cuando realmente piense que el servicio se lo merece. Y a lo que serían los restaurantes, a los bares, les diría que se dejen de rollo y que paguen en nómina lo que tienen que pagar, que así no tendrán problemas en buscar personal.
Hablemos de la parte psicológica de buscar empleo. Y es que muchas veces, sobre todo desde gente que ha tenido la suerte, también porque serán buenos trabajadores, que llevan muchísimos años sin tener que buscar empleo, siempre escucho a veces como que la gente que está desempleada, sobre todo que lleva mucho tiempo desempleada, pues que no busca bien empleo, que debería de tomárselo más en serio, que debería de echar más currículum, etcétera, etcétera. Y el problema es que creo que estas personas que dicen eso no se ponen en la piel de la gente que lleva mucho tiempo buscando empleo. Y es que, quieras que no, cuando llevas mucho tiempo buscando empleo y echas currículum tras currículum y no te llaman, o haces entrevistas que no terminan en nada, llega un momento que psicológicamente eso también te merma y te hace preguntarte si sirve de algo lo que estás haciendo. Y por eso yo entiendo que, sobre todo cuando ya llevas cierto tiempo desempleado, pues no te tomes con tanta intensidad la búsqueda, porque te das cuenta o piensas que no está sirviendo para nada. Y a día de hoy, al menos, lo que sería buscar empleo se hace todo por internet. Pero acordaros, hace 5, 10 años, que la verdad es que cuando yo tengo experiencia de búsqueda de empleo, cuando teníamos que ir físicamente a dejar los currículums, pues ¿qué quieres que os diga? Yo me acuerdo que iba a dejar el currículum físicamente y al tercero que te ponía una cara de que iba a coger el currículum y tirarlo a la papelera, pues no te quedaban muchas ganas de seguir buscando empleo. Y no digamos ya a lo mejor una persona, no sé, de 45, 50 años, que después de llevar toda la vida en un trabajo se quede desempleado, se quede desempleada. Pues entiendo que con esa edad pues quizá no se sienta muy cómodo teniendo que ir a entrevistas de trabajo y demás. Y no quiero decir que no lo tengas que hacer. Lo único que quiero decir es que antes de criticar, pues que pensamos un poco en esas situaciones. Hablemos de privatizaciones del sector público. Yo tengo que reconocer que no veo muy bien cuando se hacen privatizaciones. Por ejemplo, de repente cuando un hospital sí sigue siendo público, tú puedes ir sin que te cobren, pero la gestión en sí es privada. Yo no lo veo bien porque esto normalmente significa dos cosas. Primero, peor empleo y sueldos más bajos. Pero lo que me da un poco de rabia es cuando desde partidos de la izquierda se ponen las chapitas de estamos en contra de las privatizaciones del sector público, eso lo hace la derecha y demás, cuando la izquierda lo hace exactamente igual. Porque yo hablo desde mi experiencia, como habréis dado cuenta, yo soy andaluz. Hasta hace 5 o 6 años, aquí siempre ha gobernado el Partido Socialista. Y todos los hospitales que ya están privatizados, todos los hospitales de gestión privada, ¿eso quién lo aprobó? ¿El PP? O por ejemplo, yo soy de un pueblo que desde la democracia siempre ha gobernado el Partido Socialista. Y aquí, como en la mayoría de los municipios, servicios como la basura los llevan empresas privadas. Así que, por favor, no critiquéis, no os pongáis la chapita de lo público desde los partidos de la izquierda, cuando en ese aspecto sois todos iguales. Hablemos de mochilas escolares. Y es que hay algo que no consigo comprender, cómo a día de hoy todavía los chavales tienen que llevar esas pedazos de mochilas, igual que llevábamos nosotros hace 20 años, pues llevaban mis padres hace 40 años. Veo algo ilógico que no se tenga en cuenta la tecnología, que no se tenga en cuenta que desde cualquier teléfono, tablet o ordenador prácticamente podemos acceder a todo el conocimiento humano de la historia. Y sí, yo tampoco vería bien que estén más tiempo o que estén solo todo el rato con teléfonos móviles o con tablets para estudiar, porque bastante es que lo tengan en su tiempo de ocio. Pero lo que no podemos es tener el mismo sistema educativo, tener la misma forma de aprender que hace 50 años cuando el mundo no es el mismo. Así que aunque a los libreros no les guste mucho, una mayor integración de la tecnología en la educación llegará más pronto que tarde. Hablemos de ciertos votantes de Vox. Yo aquí no voy a intentar deciros a quién tenéis que votar, ni mucho menos, ni que unos partidos sean mejores o peores. Votad a quien queráis, a mí me da totalmente igual. Pero hay una cosa que no termino de entender. Como todos sabemos, digamos que Vox es el partido que más defiende una inmigración súper regulada, que vengan los inmigrantes justos, etcétera, etcétera. ¿Está ahí? Ok.
Ya está. Quien quiera votar a un partido que defiende eso, ok, no hay ningún problema. Pero lo que no entiendo es el cinismo de ciertos votantes de Vox. Y en concreto os hablo de los que yo conozco. Yo donde vivo es en Almería. En Almería, como sabréis, hay muchísima agricultura. Agricultura, la cual trabaja en un, ¿qué diría? 80-90% personas extranjeras. Pues bien, no comprendo cómo los agricultores que contratan mayoritariamente extranjeros luego pueden votar a un partido que supuestamente defiende que no haya tantos extranjeros. Sinceramente, a veces, sin ser por supuesto votante de esta formación política, a veces querría que saliese solo y exclusivamente para ver qué cara se le queda a sus votantes si cumplieran lo que defienden. Y alguno puede ser que diga, sí, pero es que los agricultores contratan extranjeros porque no les queda otra, los españoles no quieren trabajar. Créeme que lo sé de primera mano, que eso no es así. Así que lo dicho, que cada uno vote a quien quiera, pero no sé, creo que tendríamos que ser un poquito más consecuentes con lo que decidimos votar, ¿no? Hablemos del funcionamiento de las subvenciones en nuestro país. Y es que hay algo que no consigo comprender con el tema de las subvenciones y la ayuda. Y es que no entiendo que el gobierno te dé una ayuda para que luego tengas que declararla en Hacienda y pagar por esa ayuda que has recibido. Es algo que no tiene sentido. Vería más lógico incluso que las subvenciones fuesen de una cuantía más baja y que estuviesen exentas de presentar la declaración de la renta. Porque si la subvención se supone que la damos para fomentar X cosas, para por ejemplo una subvención para comprar vehículos, no tiene sentido que me den una subvención que luego me va a hacer pagar muchísimo en renta. Y encima, otra cosa que no entiendo es que normalmente esas subvenciones, esas ayudas, no son automáticas, van a tardar en dártelas meses o incluso años. Entonces al final la lógica, el sentido que tenía esa subvención deja de tenerlo. Entonces, si queremos que realmente las subvenciones sirvan para su objetivo, deben de cambiar radicalmente su funcionamiento.